el modelo Canvas simplemente en el bloque número 1 no empieza en un orden, empieza de una forma bastante, porque quien lo creó, creo que fue polaco, entonces su mentalidad y su forma de manejar es totalmente distinta. Entonces primero empezamos con el bloque 1, que es el segmento de clientes, donde vamos a definir a quién, antes de nosotros, y esa es quién puso primero el huevo, quién es primero, el huevo o la gallina, igual es acá. Entonces, normalmente creamos un producto para buscar el cliente. Lo correcto sería ir de la mano, tener un cliente para un producto específico. Una necesidad me desarrolla una idea de negocio. En el momento en el que tenemos esa idea de negocio, buscamos ese cliente que, al igual que yo, tiene una necesidad específica, puntual, a la cual satisfacer. A través de ella puedo crear un producto o un servicio específico y puntual que puede o no existir en el mercado. Es decir, puede que existan muchísimas empresas o muchísimos consultores, ¿ok? Pero les aseguro que ninguno es como yo, porque yo ofrezco mi valor agregado. Siempre creo fórmulas, siempre creo estrategias y desarrollo cosas y desarrollo habilidades para que cada uno desarrolle. ¿Por qué? Porque yo he estado en ese lugar. Yo también soy emprendedora. Yo también nací justamente de una idea de negocio. Entonces, cuando elijo, por decirlo así, vamos a crear me gustaría hacer un ejemplo con un producto o con un servicio real. No sé si hay un voluntario. Si no hay un voluntario, vamos a escoger del auditorio. Yo les pongo un ejemplo. Buenas noches, Buenas hermanos, noches, un hermano, ¿cómo placer. está? Yo soy estilista en todo caso, pero me gradué también, soy cosmiatra y estoy emprendiendo justamente con mi local, un centro cosmiátrico. Entonces, por ejemplo, en mi caso son servicios los que vendo. Entonces, es muy diferente, por ejemplo, el caso de mis servicios, como a veces otro tipo de servicio, por ejemplo, como el suyo, hermana, que ofrece servicios contables, financieros, qué sé yo. Es un servicio completamente diferente. Entonces, yo sí me gustaría buscar y mirar cómo ustedes pueden enfocar mi tipo de negocio, inclusive con este método Canvas. Perfecto. Primero, hermano, usted es, me dice, cosmetólogo, perdón, estilista. Soy estilista, cosmetólogo y cosmiatra. Perfecto. ¿Cuál es su público objetivo? Bueno, mi público objetivo está entre la juventud y los mayores de edad, ¿no? De los 30 y hasta los 60 años, Ya. Hombres y mujeres. hombres y mujeres, ¿sí? Perfecto. Entonces, acá, si tiene esta diapositiva, ¿verdad? Perdón, la voy a pasar al final para que podamos ver. Acá, ¿ok? En esta área, si lo vemos, Correcto. Sí, correcto. en esta área vamos a colocar hombres, género, edad, ¿ok? Ajá. Estatus social, ¿ok? ¿Por qué? Porque estatus social es importante, porque no podemos, si el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Ok? Entonces, debemos definir si vamos a vender a un público objetivo de clase media o de clase alta, ¿ok? O media alta, porque el público objetivo de clase baja no se cuida, no es su prioridad. Vamos a estar clarísimos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el salario mínimo que tiene que tener una persona para tener un cuidado de estilismo, de estilista? Mínimo de 500 a $5.000, ¿ya? Entonces, a este Correcto. segmento de mercado, ¿qué tipo de personas ganan este tipo de salarios? Bancarios, personas que trabajan en bancos, personas que trabajan, que son abogados, profesionales independientes, pero que trabajan frente al público. ¿Por qué? Porque su cuidado y estética es importante. Entonces, el segmento de mercado específico para este tipo de producto, ¿quién es? Claro, estamos en un segmento, digamos, medio, diría yo, en todo caso, lo que son, fueran clientes, Ya, hablemos pero del medio escucho con atención lo que están financiero, en hablando, fin. ¿ya? ¿Sí? Escucho Pero con atención. también tengo yo el caso de que, por ejemplo, nos enfocamos en este caso nosotros a atender, hablemos a la clase media, pero yo también tengo el caso de muchos que se me han presentado. Por ejemplo, tengo jóvenes
que tienen acné y Ujú. están entre los 15, 20 años, que, por ejemplo, yo digo, me enfoco, sí, como dice usted, a los clientes que necesitan o por el estatus y porque ellos pagan por verse bien. Pero también tengo yo una parte donde, como le digo, tengo los jóvenes, por ejemplo, en cuestión del acné, los muchachos en determinados lugares se sienten muy mal, sienten bullying y todo lo demás. Entonces, también tengo un enfoque de eso. Entonces, no puedo precisarme yo en decir que voy a atender Le únicamente, por explico. ejemplo, a Esta este parte es tipo bastante de interesante, personas. hermano, ¿ya? ¿Por qué? Voy a compartir otra vez mi pantalla para explicarle correctamente. Es correcto, tenemos varios enfoques, ¿ok? Pero línea de negocio principal, o sea, la de diario, la que le da de comer diario, ¿ok? ¿Cuál es? Eso es lo primero que tenemos que enfocar. Y de ahí debe analizar las líneas de negocio que puede ofrecer como en las diferentes áreas. ¿Me explico? Ya, Aquí lo voy a poner con un ejemplo, o sea, lo voy a poner con mi ejemplo porque yo soy bastante extrovertida, a mí no me da pena mostrar la marca. Eh, yo tengo diferentes, estas son líneas de negocio. Expertise inicia solo, ¿ok? Inicia solito, pero a través de los años ha ido creciendo y tengo 5 líneas de negocio. ¿Cómo si esta línea de negocio? Primero tengo la app, ¿ok? Que a través de la app ofrecemos servicios de networking, a futuro coworking, y ofrecemos servicios para el cuidado de los emprendimientos, ¿ok? Con costo y Tenemos la gratuito. academia que capacitamos. Entonces, el segmento para la aplicación son emprendedores que ya están avanzados, que ya están iniciados en la academia, que se están formando. Cuando hablamos de kids, es a niños. Entonces, yo no dejo a ninguno de ellos por fuera, ¿ok? Simplemente segmento o divido según la necesidad o la demanda que tenga para cada tipo de público objetivo. ¿Sí me explico? ok, Pero el diario, perdón. ok, sí, perfecto. Y orquídea en el caso es para mujeres. Entonces, esto lo pongo como ejemplo porque son líneas de negocio, ¿ok? Entonces, mi principal, ¿quién es? Pues experting, ¿ok? Y de ahí nacen los hijos, por así decirlo, que son aplicativos específicos. Por lo menos en Experting Kids no le puedo enseñar lo mismo que le enseño a un adulto. Llegan a los mismos objetivos, pero de diferentes maneras. ¿Sí me explico? Ujú, claro, Entonces, cuando hacemos el Canvas, vuelvo al Canvas, cuando hacemos, ay, perdón. Cuando hacemos el Canvas, ¿ok? Cuando hablamos del segmento de mercado específico, es al principal, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso usted se va a desarrollar como marca personal, según puede ser, o sea, ¿cómo puede hacerlo? ¿Ok? Entonces, como marca personal, ¿su segmento cuál es? O si lo va a hacer como empresa, el segmento específico, ¿cuál va a ser? Y de ahí puede salir una gama o una línea de productos subyacentes que le van a permitir crecer. ¿Sí me explico? perfecto. Sí, claro y fuerte. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda acá en la parte de seguimiento de clientes? Esto es medular, les Hermana, comento. perdón, Sí, hermana. ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya. Eh, quiere decir que en nuestro segmento de clientes tenemos que ver básicamente las personas que nos pagan, ¿no es cierto? En Así resumidas es. cuentas. O entendí al revés. No, sí, totalmente. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve tener un negocio si no generamos ingresos? ¿De qué le serviría tener un negocio simplemente por tener el nombre? La idea es venderle a alguien que esté dispuesto a pagar por el servicio o por el producto que yo estoy ofreciendo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tengo que tener un segmento totalmente claro. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 100 líneas de negocio, puedo tener 200 negocios, ¿ok? Puedo vender desde empanadas y en la tarde, qué sé yo, chicha o avena micha, pero el segmento, ¿ok? Estoy hablando de 2 comidas. Por ejemplo, yo puedo tener 10 líneas de negocio, no sé. Una puede ser comidas y otra puede ser servicios, ¿ok? Pero no los dos segmentos son el mismo, ¿ok?
No sé si me explico o enredé más bien. Marcela. Hermana Janet, bueno, a veces uno entiende así y se va como ampliando más la segmentación y ahí me pierdo. Perdón. Verá, por ejemplo, en mi caso, que digamos que yo quiero volver a reabrir, por así decirlo, mi negocio, específicamente con la reparación de ropa, por ejemplo, un ejemplo. Ujú. Como usted dice, ya yo puedo tener muchas líneas de negocios, ¿verdad? Pero lo principal, como usted dice, es generar dinero todos los días. Entonces, mi segmento de mercado, por ejemplo, pueden ser mamás que trabajen o mamás emprendedoras de, yo no sé, de clase media, porque igual una reparación tampoco es que es súper económica, porque sí tiene su costo. Entonces, o sea, le puedo ir segmentando así, mientras más específico voy a llegar a mi público objetivo, por así decirlo. Así es. De esta manera, a ver, le voy a poner el ejemplo con Perdón, Janet, Coca-Cola, ¿ya? perdón, Janet, hace rato tenía la hermana Sorania levantada la mano, entonces le indiqué que una vez que terminemos con el ejemplo del hermano Alfredo, me parece, íbamos a darle la palabra. Ah, perdón, no me fijé, perdón. Hermana Sorania, ¿sí está allí? Sí, aquí estoy, perdón, pero ya me perdí por dónde íbamos. Y ahorita vuelvo a levantar la mano. Ok, hermana Morelina. Em, Ay, se me fue lo que iba a preguntar. Eh, ajá, ya me acordé. Perdón, es que estoy viendo clase comprando para el negocio. Em, que yo tengo la duda. ¿Mi negocio es servicio o qué fue el otro que dijo? Producto. Productos. Ujú. Porque yo tengo un negocio de comida rápida y yo llené la encuesta y cuando llené la encuesta yo dije, ¿qué doy yo? Yo doy un servicio, pero la gente me compra un producto. Entonces, ¿soy ambos? En comida prestamos, es que todos prestamos un servicio y un producto, ¿ok? ¿Por qué? Ya. Porque siempre que tenemos atención al cliente, y siempre tenemos atención al cliente, aunque seamos distribuidores, estamos vendiendo un servicio de atención, ¿ok? Ya sigo contestando, entonces es importante que el producto es el tangible. Sin embargo, como servicios también lo debemos convertir en un tangible. Nuestra actitud, nuestra forma de atender, un ejemplo en el caso del hermano Alfredo, él es estilista, él hace un tangible en el momento que hace un buen, no sé si él hace cortes, porque en mi país, donde yo conozco los estilistas hacen cortes de cabello, hace un buen corte, hace limpiezas de cutis correctamente, es un servicio. Y si se hace tangible en el momento de la satisfacción del cliente. ¿Me explico? Creo que sí, entonces hago ambos. Así es. Ya, ya, gracias. Hermano Edison, Sí, bueno, justamente buenas noches con todos. Tenía la misma duda de la hermana Marcela, o sea, por ejemplo, lo que yo quiero hacer es como dar un servicio. ¿En qué sentido? En hacer un centro recreacional para niños y para jóvenes. No sé si ya lo comenté algún día, pero o sea, lo que pasa es que donde vivo yo, no hay un lugar cercano para que ellos puedan jugar o distraerse. Entonces ellos cogen caminos que no son correctos. Entonces, básicamente mi público objetivo era básicamente la clase media, digamos, baja y media, porque serían con los que yo quiero trabajar. No sé si tal vez estará en lo correcto o será de ver una clase media alta, no sé. es correcto. Lo que pasa es que tenemos que segmentar. Cuando digo segmentar, son distintos públicos, ¿ok? Ahí, no sé si conocen la pirámide de Maslow, habla de las necesidades, ¿ok? Los seres humanos lo primero que hacemos es cubrir las necesidades básicas. ¿Qué son las necesidades básicas? Alimentación y vivienda, ¿ok? Entonces, si mi salario únicamente me alcanza para comer y dormir, ¿ustedes creen que yo voy a pensar en un corte de cabello? No. ¿Voy a pensar en comprarme una hamburguesa o voy a dar un gusto? No. Entonces, cuando hablamos de este tipo de segmento, es un segmento que debo ofrecerle los productos. Por ejemplo, si yo quiero abrir una tienda en el mercado 10 de agosto, yo voy a un segmento que es de servicio básico, ¿ok? O sea, que yo tengo que montar allí es vender el arroz por el más económico o el producto que yo venda es el más económico porque voy a un segmento bajo que le interesa comprar
para satisfacer una necesidad básica, ¿ok? ¿Me explico en esta parte? Entonces, todo lo que no sea básico entra dentro de la categoría confort o lujo, ¿ok? Confort quiere decir que es lo mínimo que necesito para llegar a una satisfacción, porque ya cubro mis necesidades bases y ya busco algo más, como es recreación, como es de repente darme un gusto, ¿ok? Entonces, este segmento, por lo general, la gente dice, no, es que yo voy para todo el mundo. Sí, vas para todo el mundo, pero no puedes ir para todo el mundo. ¿Por qué? Porque tienes que analizar el segmento. Más en la ciudad que vivimos, que hay bastantes zonas que son rurales, ¿ok? Entonces, si voy a este punto, tengo que saber cómo llegar a ellos, porque si les vendo algo de muy alto costo, no lo van a pagar. Entonces, por muy buena que sea mi idea, el costo sí influye, ¿ok? ¿Me explico acá? Hermana, tengo una Sí. duda ahí. Dígame. ¿Cómo, cómo maneja uno el hecho de querer dar un buen servicio, pero en otros sitios usan cosas de menor calidad y venden a muy bajo costo? ¿Yo Es que tengo allí que vamos. mantener mi estatus por decisión o por adaptarme al mercado? Es que allí vamos. Cuando segmentamos correctamente, las estrategias de venta se dan solas. Normalmente me preguntan cuáles son las mejores estrategias de marketing. La mejor estrategia de marketing es tener una buena segmentación. Con una buena segmentación, tu público paga la calidad, el valor. El precio es el económico. El valor es el que se mide. Es decir, yo pago un poco más, pero porque lo vale. ¿Me explico? Entonces, cuando segmentamos correctamente a mi público y digo, yo vendo productos de calidad porque mis productos valen la diferencia, la gente la va a notar. ¿Ok? El segmento al que voy específicamente. Si en este caso no tengo un segmento específico, sino que me voy a tipo Coca-Cola, no entramos. ¿Me explico? La estrategia de venta tiene que ir puede ir orientada a ese tipo de valor diferencial. Si voy a ofrecer productos de elevada calidad, entonces debo mencionarlo. Debo mencionar que de eso se trata mi producto. Ese es mi valor diferencial o uno de los valores diferenciales que tiene mi producto. Así es. Hermana Sorania. Ahora sí tengo una pregunta. Ahora sí estoy en el hilo. Yo, en mi negocio, ¿verdad? Que es de repostería inclusiva, entonces yo tengo así como, es que no sé si estoy mal, o sea, quiero que me corrijas, o sea, para corregirlo ya de una vez. Yo tengo como dos líneas en el mercado, como que son los postres, la opción de un postre saludable para cualquier persona, pero también tengo repostería tradicional, porque no todo el mundo está dispuesto a pagar lo que vale eso, porque la repostería sin azúcar y toda la cuestión es más costosa. Entonces, a veces la gente prefiere pagar barato sin cuidarse, pero celebra un cumpleaños, lo que sea. Entonces, yo tengo así segmentado esos dos. ¿Estoy bien o estoy equivocada? Es totalmente correcto. Y es lo que justamente vamos. Cuando tenemos bien segmentados el mercado, logramos más ventas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los públicos, o sea, yo no puedo decirle al público que me pague lo que yo cobro. Yo puedo decirle cuál es mi valor agregado y él decidir si paga más o si paga menos. ¿Ok? No sé si está clara ahí la hermana Monroy con lo que había preguntado. Sí, sí, ahora sí estoy más clara. Listo. Entonces, la Perdón, segmentación de clic, perdón, pero perdón. una sugerencia con respecto a la hermana Sorania, su eslogan o su foco de venta de pastelería inclusiva es como su carta de presentación. Entonces, cuando la persona está interesada, se le puede hablar que tiene las dos líneas de negocio, pero por lo que he visto de su producto o de su negocio, es bastante llamativo. Cuando usted dice pastelería inclusiva, eso llama bastante la atención. Entonces, cuidado que no descuide su eslogan o su gancho de venta. Exacto. Ah, Hay que ya, listo, tener, listo. hay que tener claro el segmento, ¿ok? Porque ambos los puedes vender y debes adaptarte al mercado. El mercado es el que decide literalmente si el producto, el servicio, la persona es o no es la correcta, ¿ok? Nosotros no tenemos un jefe, tenemos tantos jefes como productos o servicios decidimos vender, ¿ok?
Entonces, si decidimos irnos a clases, o sea, no es que seamos clasistas, tenemos que ser realistas, ¿ok? Cuando decidimos emprender un negocio, lo hacemos por dinero, ¿ok? Nadie emprende simplemente por vocación y amor al arte. Sí lo hacemos con amor y compasión, propósito y valores, ¿ok? Pero con una finalidad, un objetivo que es llevar sustento a nuestras casas, ¿sí o no? Quiero escucharlos porque yo creo que si no me dicen esto, ya estoy frito. Sí, sí, sí. Entonces, totalmente, cuando hacemos esto y segmentamos, no podemos pensar en nosotros. Hace muchísimos años, cuando yo estaba en la universidad, yo tenía que trabajar porque mi papá me dijo, ¿tú quieres estudiar? Pues trabaja y te paga tu clase. Entonces, mi papá era portugués y él me decía, tú quieres estudiar chévere, pero tú te pagas tu universidad privada, porque mis hermanas estudiaron en una universidad reconocida, pero es pública, una universidad internacional. Entonces yo dije, pues bien, yo trabajo. Siempre me tocó en áreas de marketing y de ventas. Trabajé en telemarketing. Y era en esa época, estamos hablando hace algunos añitos atrás, hace como unos 25 años atrás, más o menos 20 años atrás, el telemarketing no era muy conocido, incluso solamente era televentas, que era por las noches que salían las propagandas. Bueno, yo estaba en una cuestión que se llama outbound, era inbound y outbound. Outbound es salidas de llamadas de personas que de repente tenían o no un interés y tenía que venderles un producto. Y lo primero que aprendí allí o que nos enseñaron allí es no pensar en mi bolsillo, porque yo no pagaba por un producto de esos. Eran carísimos, o sea, inútiles y caros, ¿ok? Y lo primero que te enseñaban en las clases era no pienses que tu bolsillo es el bolsillo de la persona que te está comprando, ¿ok? Entonces, cuando empezamos un negocio, lo primero que debemos pensar es outbound, el producto debe salir. Y si pienso en mi bolsillo, o me justifico en no vender porque mi alcance es más limitado, nunca venderemos, ¿ok? Entonces, esa es la primera parte del segmento. Por eso siempre que segmentamos, debemos saber hacia quién apuntamos y no bajo mi contexto, ¿ok? Sino el contexto de quién pagaría por mi producto o por mi servicio. ¿Estamos claros acá? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, que es la propuesta de valor, ¿ok? Cuando hablamos de propuesta de valor, es lo que describe al producto o al servicio basados específicamente en la primera diapositiva, que es el segmento del cliente. ¿Ok? Cuando hablamos de propuesta de valor, es lo que le dijo David a Sorania. Su producto principal y lo que hace la marca de Sorania y la que si ella mañana pasado tiene 10 locales o hace franquicia, lo que le va a hacer diferente es que ella hace productos inclusivos, productos que son únicamente para personas que son alérgicas, hipoalergénicas o fitness. ¿Ok? Entonces, pastelerías hay 1 millón, pero fitness o específicamente deslactosadas o sin azúcar o sin gluten, hay 1 o 2. Esa especialización es el valor que hace diferente al servicio. ¿Ok? En el caso del hermano Alfredo, que es estilista, en Machala, bueno, no sé si todavía chista, pero hace muchos años cuando vivíamos en Machala, había una barbería que era exclusivamente para hombres. Era, entre comillas, era la más costosa de la ciudad, ¿ok? Pero tenía muchísimos valores diferenciales. Tú entrabas a la barbería y de una vez era la bienvenida y quiere un café, una aromática, desea una Coca-Cola. Todo estaba dentro del estándar de precio, ¿ok? Entonces, el cliente se sentía satisfecho desde que entraba. Por último, le daban forma a la barba, te ponían una mascarilla sencillita, pero una mascarilla que lo hacía sentirse consentido al hombre. ¿Ok? Entonces, este valor diferencial, tú pagabas el precio que se excedía un poco más a la competencia y encima le dábamos propina. ¿Ok? ¿Por qué creen ustedes que pasaba esto? Hermano, no todos a la vez, uno solito. Los Por la hermanos, Bueno, atención, yo creo, parece que ¿Puedes se sentían repetir, como hermana, en porque se deuda. cortó? Ya. Verán, que cuando estábamos en Machala hace muchos años, existía una barbería, ¿ok?
esa barbería cobraba un poquito más, o sea, por decir así, cuesta $3 los cortes en todas las barberías. Ahí costaban $4 o $5. Entonces, $5 era. Entonces, esa barbería, tú entrabas y de una vez le daban la bienvenida, le ponían, lo atendían, le decían, ¿usted quiere una aromática? ¿Quiere un cafecito? ¿Quiere una Coca-Cola? ¿Ok? Entonces, aparte de eso, ya sentado ahí, les ponían su talquito, les arreglaban la barba un poco, no es que lo dejaban perfecto, pero le arreglaban la barba, les daban sugerencias de cortes y Amarilla. al finalizar les ponían una mascarilla sencilla, una mascarilla, no sé si casera o industrial, pero les ponían como una mascarilla hidratante. Entonces, aparte que tú pagas los $5, que ya era costoso, ¿ok? Para ese momento, siempre dejábamos propina. ¿Por qué creen que se dejaba la propina? Hermana Sorania, pues, Porque estabas pagando la experiencia. O sea, te estaban dando una experiencia diferente. Tal vez en otro local te decían el mismo corte exactamente igual por menos precio, pero la experiencia que tú estabas viviendo era diferente y eso vale. así es. Hermana La Morelina, atención, los detalles. En el chat así también es. revisa. Yo creo que uno, digamos, hay un dicho que dice lo barato sale caro, ¿cierto? Pero hay personas que sí eh, toman en cuenta y valoran el servicio adicional que tú les das, ¿sí? Eh, yo, bueno, no, mi negocio es recién, pero al menos Sorania puede dar fe de que cuando mis clientes vienen al negocio, no es solamente vienes, comes y te vas. Es que normalmente conversamos, nos reímos un rato, hay un dispositivo de música donde puedes poner la música que te provoca. Entonces uno come y sale contento porque se relaja de todo el estrés. Entonces, las personas cuando se sienten bien por un servicio, están dispuestos a pagar lo que vale y a dejarte un adicional como el incentivo de lo estás haciendo bien y sigue para adelante. Esa es mi percepción. Así es. Ese se llama valor agregado. Y ese valor agregado lo hacemos de forma correcta y específica cuando tenemos un segmento. Y lo digo por experiencia propia. Como les mostré hace rato, tengo 5 líneas de negocio. Entonces, ¿ustedes creen que yo con los niños soy como con ustedes los adultos? No. ¿Por qué? Porque ellos tienen una forma diferente de ver la vida, de entender, de practicar. Y les cuento que tengo niños emprendedores y jóvenes emprendedores que incluso una hizo una marca de productos para comida de animalitos, de mascotas. ¿Ok? Entonces, la capacidad es el valor que tú le das, es la pasión, el amor, como dice la hermana Morelina, la forma en que tú haces sentir a la persona y la capacidad que puedas enfocar en ella. Y para esto lo podemos hacer únicamente cuando tenemos lo que decía el círculo dorado, ¿se acuerdan de esa clase? Que es el por qué hago las cosas, cómo las hago y cómo me apasiona, porque la pasión es algo, el amor es algo que se transmite, que no se puede ocultar. Mi papá siempre decía 3 cosas que no se pueden ocultar: la tos, el humo y el amor. Entonces, cuando tú amas lo que haces, lo transmites de una u otra forma. Normalmente acá dicen el valor diferencial general que hacen es únicamente el precio, vender más barato. Entonces, ¿qué hace eso en los negocios? Llevarlos a la quiebra. ¿Por qué? Porque a menos que vendas por volumen, pero cuando digo volumen es de vender de miles en adelante, ¿ok? El valor agregado no puede ser el precio. Aquí en el El chat, valor agregado, perdón, aquí en el chat nos están comentando, aparte del, bueno, nos dicen primero las personas se sentían bien atendidas y consentidos, les dimos un like, valor agregado. Quería hacer mención donde dice las personas se sentían con la obligación moral, por así decirlo, por la atención tan prolija. Más que obligación moral, se sentían motivados. Porque cuando una persona se siente obligada a hacer algo, tengo por seguro que no regresa, pero allí todos regresaban. Y luego tenemos otro comentario que dice la atención personalizada hacia que se sientan consentidos, relajados y felices con el corte. así es. Entonces, exacto, no es por obligación, es porque realmente tú decías, yo no quiero que cierren, y yo creo que si los motivo un poquito más,
Y invito más personas, y eso es otra cosa, el boca a oreja que nunca pasa de moda. La mejor estrategia de ventas que tenemos es un cliente satisfecho. Un cliente satisfecho te trae 3 más. Un cliente satisfecho se lleva 10. ¿Ok? Y eso es moraleja. Entonces, ¿ya estamos claros hasta acá, esta propuesta de valor para seguir avanzando? De ahí venimos a lo que son canales de distribución. En el momento que tenemos el a quién le vendo y cuál es mi valor diferencial, tengo que ver cómo lo voy a vender, ¿ok? Porque puedo tener el mejor producto del mundo, pero tenerlo encerrado en la casa o parchado en una vitrina no lo va a vender. Entonces, mi propuesta de valor se va a segmentar en los canales de venta. Supongamos, en el caso de la hermana Morelina, que ella vende alimentos, que esté en un lugar que está alejado de la civilización. Él tiene que enfocarse exactamente en su segmento y en su público objetivo, personas de su entorno, ¿ok? En un radio específico. ¿Por qué? Porque cuando, y eso es una de las cosas que hizo eh, Uber Eats, los despachadores de comida. Y estas apps es que ampliaron los radios, pero la calidad del servicio, básicamente pocas o ninguna la cumplen, ¿ok? ¿Por qué? Porque imagínate que pido una hamburguesa y me llega a los 45 minutos por la distancia del radio, de distancia, me va a llegar fría y no va a tener el mismo sabor, ¿ok? Entonces, el enfoque también, o los canales de distribución, debe estar totalmente direccionados a la ubicación. Cuando ofrecemos un producto tangible, físico, o por ejemplo, el hermano que es estilista, imagínense que él lance la publicidad para Quito y para Guayaquil y para zona, o sea, para las ciudades a todo Ecuador. No va a ser funcional, porque el canal de distribución no va a ser el óptimo. A menos, ojo, que el hermano cree un producto como línea de negocio secundario, un producto de él, que diga, yo creo este champú o creo esta loción, y la puedo distribuir a las diferentes casas o peluquerías o zonas donde venden artículos para cuidado personal y amplío mi gama de productos, ¿ok? ¿Me explico allí? Sí, hermanita, todo claro. Podríamos utilizar el ejemplo de algunos de los asistentes del negocio, algunos de los asistentes para poder ampliar estos temas. O sea, con cada tema que vamos viendo podríamos Irlo ampliando e utilizar irlo trabajando. algún voluntario que desee que abordemos su línea de negocios o su negocio. Yo, hermanito, Hermanita Amparo. sí, bueno, yo empecé haciendo ropa interior de algodón, ¿ya? Ujú. Yo al principio me enfoqué en las personas de talla grande, o sea, de mujeres grandes que por lo común buscan ropa cómoda, ¿ya? Entonces, por ahí empecé y bueno, creo que es como que lo que más vendo porque las personas, las chicas, utilizan ya una ropa más sexy, por decirlo así, ¿no? Entonces, no sé, am, por ahí no sé si es que estoy bien o qué. Está bien, porque tienes un segmento específico, ¿ok? Pero puedes ampliar la segmentación y crear líneas de negocio, ¿ok? Al ser productos del algodón, es para personas hipoalergénicas, generalmente. Personas que de repente las látex o que se me fue el nombre. Ese tipo de telas les pueda producir algún tipo de alergia, ¿verdad? Sí, sí, por eso, sí, porque en mi caso surgió por una necesidad familiar, porque en casa todos tenemos alergia a los sintéticos. Entonces, Y el para mí era muy 90%. difícil conseguir ropa, sobre todo porque en mi casa sí, de hecho se necesitaba ropa de talla plus y de algodón, y eso no lo podía encontrar y no, ni siquiera en las marcas reconocidas puedo encontrar algo que nos sirviera, ni siquiera por el costo. Así es. Entonces, ahí vas a público hipoalergénico, que sí hay amplio, ¿ok?
me incluyo porque soy alérgica a muchísimas cosas. Entonces, no solamente a eso, sino, por ejemplo, puede crear toallas sanitarias que son de tela, los pañales de tela que se volvieron a crear en tendencia por la cuestión de ecológicas. Entonces, hay un mercado que se pueden crear líneas de negocio, que se puede ampliar y generar más ingresos, ¿ok? Que su punto fuerte es de repente la ropa interior, sí, pero las líneas de negocio nos permiten ampliar los canales de venta. ¿Me explico, hermana Ya. Amparo? Sí, me queda claro. Sí, me queda, perdón. En lo que estaba ahorita, lo que usted decía, que hay productos que pueden ser un poco más económicos, como el tema de que decía la hermana Sorania. Bueno, no sé si se aplica a lo mío, porque a veces, o sea, sí es verdad que el producto de algodón es un poco caro, ¿ya? Y sí me he encontrado con personas que me dicen, no, pero es que, bueno, yo vivo en Cuenca, ¿no? Me dicen, no, pero es que en la feria me venden a 3 por 5 o a $1 un panty. Entonces, no Su sé, ahí, estrategia de venta, esto vamos a enfocar el Canvas en estrategia de ventas, ¿ok? En este ya, caso, como estrategia de ventas, usted va directamente a un público que no le importa el precio, sino le importa la salud, calidad de vida. exacto. Entonces, su segmento y su publicidad debe ser específicamente a, no estamos vendiendo un producto al mayor, estamos vendiendo calidad de producto para su salud y Ujú. para su higiene. Porque los sintéticos también, o sea, esto no entra dentro del proceso, pero lo voy a comentar, también causan muchísimas infecciones, ¿ok? Entonces la gente no lo Ujú. sabe y estos sintéticos vienen o se hacen populares desde Indonesia y desde Asia. ¿Por qué? Porque ellos producen por millones de miles y te cuestan 25 centavos y lo venden a dólar. ¿Ok? Exacto. Entonces esto se llamamos al mayoreo. Pero en su caso, usted va a un segmento muy específico, muy puntual, que es el segmento que cuida su salud y que cuida su higiene personal. Y sí lo hay. Y la disposición a pagar son personas de clase media alta. Sí, Entonces, yo si te creo vas a que sí. comprar con la del Arenal, obviamente que pues no va a vender, porque en el Arenal nadie va a ir a comprarte unos panties de un costo más de Claro, $1, ¿ok? sí, Entonces, sí, es verdad. su segmento es específico y puntual, ¿ok? Perdón, la Ya, hermano. hermana Monroy y el hermano David, Muchas gracias, hermanita. Em, un gusto. Estaba pensando con respecto a la hermana, que sí pasa, pues no, la gente prefiere cantidad a bajo precio. Sin embargo, ahí es donde nos toca aprender un poquito también, porque hay unas que dicen 100% algodón y son telas combinadas, digamos. Porque me ha pasado mucho, yo hago panadería y la gente me dice, quiero un pan 100% integral. Y yo le digo, pero sabe que ni siquiera los comercios grandes hacen 100% integral, porque lleva una porción de harina blanca y lleva muchísimos más aditivos que un pan blanco común. Entonces nos toca estudiar un poquito y ir como conociendo de vuelta al cliente para que ellos también, porque dicen, no, me ha pasado, si no es pan de su pan, por ejemplo, no lo como. Y yo conozco el producto y sé que, o sea, tiene algunas otras cosas supuestamente hacerlo integral. Entonces, estaba pensando con respecto a la hermana que a veces nos toca incluso estudiar las otras marcas para poder defender la nuestra, porque si no nos tragan vivos literalmente y uno termina cediendo a vender prácticamente al precio que el cliente nos pone. Es que allí hay dos puntos, que es estudiar y educar al mercado, ¿ok? Y creo que la parte más difícil es educar al mercado. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada o compra por costumbres más que por lógica. Realmente lo que usted acaba de decir es correcto, o sea, no hay un pan 100% integral, no existe. Pero la gente, como es lo que vende en la publicidad, ¿ok? Es lo que la gente compra. Entonces, lo que tienen que hacer es una buena estrategia publicitaria e ir directamente a un segmento específico. El momento que segmentamos correctamente, ya la publicidad sale sola por la propuesta de valor, porque somos diferentes, y lo que debemos medir son los canales de distribución. En el caso de la hermana Amparo de la Cruz, ella sí puede segmentar a nivel nacional, porque puede hacer envíos, no son perecederos. David, no sé si queda claro. Te cedo la palabra. Y claro. Bueno, yo quería comentar 5 cosas, rapidito. Primero, pues siempre vamos a encontrarnos
en el camino de los negocios gente que va a intentar desanimarnos por una u otra manera. Y esta persona que nos dice, bueno, yo le compro 3 por $1, en realidad, en primer lugar, no es un cliente para nosotros, en realidad esta persona no es nuestro cliente, o no es nuestro eh, segmento de cliente. Y por otro lado, también puede ser una persona que pues, quiere bajar el ánimo y siempre va a haber. Entonces, siguiendo esa línea, no podemos comparar, por ejemplo, hablando de hamburguesas, el cliente que compra en McDonald's con el cliente que compra en carretilla. Entonces, o con el puestito de la calle. Yo he comprado y no voy a dejar de comprar allí. Entonces, son diferentes tipos de clientes. De repente puede que la misma persona compre en los dos lados por diferentes motivos, pero vemos que cada línea, cada negocio va a un público diferente. ¿Ok? Entonces, no es que un negocio sea mejor que el otro, pero son dos tipos de negocio. Por otro lado, lo que decía Janet, la estrategia de comunicación, ahorita justamente que estamos en la pantalla de los canales, bueno, ya cambiamos la parte de los canales, este, es muy clave eso, cómo vamos a comunicar al cliente el tipo de producto que nosotros tenemos. Una buena estrategia es hacer videos orientativos o videos educativos, donde a veces sí toca decirle a las personas qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos así, ¿no? Entonces eso va a explicar mucho el precio de nuestro producto. Y justamente eso va de la mano con el speech de venta. ¿Cuál es nuestro speech de venta? ¿Cuál es la presentación que nosotros hacemos para poder ofrecer nuestro producto? Que quizá ojalá tengamos la oportunidad de hablar más de este tema y de otro tema muy importante que es la construcción de marca. ¿Por qué? Porque tenemos que posicionar nuestra marca como un producto premium. No es un producto que va al público general, sino que es un producto de mayor estatus. Muchas gracias, David. Así es. Entonces, una de las cosas que podemos, o sea, uno como ser humano se acostumbra a todo, a cualquier cosa. En el caso de la hermana de Amparo de la Cruz, son personas muy puntuales. Mi sobrino y yo tenemos la piel, como somos de piel blanca, pero muy blanca, no somos blancos, somos transparentes. Sufrimos alergia. Mi sobrino sufría, no podía usar pañales desechables. Entonces, nosotros conseguimos, y era muy complicado en ese momento, por muchas situaciones políticas, sociales y etcétera, 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 conseguir pañales de tela, únicamente de tela, ¿ok? Y cuando los conseguimos, no eran los típicos pañales que usaban en nuestra época, no, 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 no. Eran que tienen ciertas cosas y ciertas características que lo hacían muy especiales. Entonces, a lo largo que mi sobrino creció, esta marca o esa persona que nos vendió esos pañales se fidelizaron con mi hermana. ¿Por qué? Porque es automático. Ya cuando yo, que soy alérgica o es un producto tan específico y tan puntual, me fidelizo a la marca. Y eso es lo que toda marca tiene como objetivo, fidelizarse. Y lo que decía David, crear un buen canal de comunicación y un buen branding. Pero para poder llegar a ese punto, tenemos que tener muy claro este punto de acá. El tiempo se nos va súper volando cuando estamos entretenidos, así que voy a seguir avanzando. Si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano. Entramos en la cuarta, que es el bloque de relación de clientes. ¿Ok? Esto es importante, hermanos, que lo tomen en cuenta acá. ¿Ok? Esta es la número 1, el segmento de mercado. No sé si quieren tomar nota. Esta es la número 2. Esta es la número 3. ¿Ok? No es que vamos en este orden, ni en este orden. Es que empieza aquí, salta acá. Pero no es que salta, es que se relacionan. ¿Ok? Entre ellas hay una sinergia. ¿Ok? Entonces, en relación al cliente, se describe el tipo de relación o se establece de forma específica el segmento o el tipo de vínculo o el tipo de voz. ¿Ok? Cuando hablamos de marca, la marca también desarrolla una imagen, una voz. Es decir, no importa la forma que le pongamos, todas las marcas que nosotros vemos en televisión, que vemos en redes sociales, tienen una voz específica con la cual nos identificamos. El ejemplo que usamos siempre es el de Coca-Cola. Coca-Cola, ¿a quién va enfocado? A la familia. Y todas las publicidades que Coca-Cola hace, ¿qué hace? ¿Qué transmite? Reuniones familiares, encuentros con familia, primos, amigos, hermandad, ¿verdad? Entonces, esa voz, ¿qué nos dice? Que cuando yo quiero pasar un grupo familiar, estoy con Coca-Cola o compartimos una Coca-Cola. Ah, que es o no es saludable, ellos eso lo omiten, ¿ok? Entonces, nuestra marca debe transmitir eso, una voz, transmitir un mensaje, debe transmitir un vínculo en el cual las personas
o la persona específica pueda identificarse. ¿Me explico acá? No todos Sí, a la hermana vez. Janet. Hermanita, sí me quedó claro. Hermana Sorania. Otra duda. Me gustó eso lo que explicaste de Coca-Cola. Yo por lo menos, como mi eslogan de mi empresa es así, date un gusto sin disgusto. O sea, es como lo que quiero que me identifiquen, que uno siempre tiene una celebración, un cumpleaños, es parte de nuestra cultura. Entonces, que no hay limitantes en tu situación de salud o donde esté para darte un gusto sin disgusto. O sea, sí estoy bien, o sea, El sí va acorde. disgusto es, sí, pero no, porque disgusto hace referencia a una emoción negativa. ¿Ok? Entonces sería date un gusto sin remordimientos o date un gusto sin preocupación. ¿Por qué? Porque si es fitness, nos preocupa la parte estética, pero si es por salud, la preocupación sería, entonces puedes relacionar cada campaña que tú lances con un objetivo específico o con una fotografía o con un video que va directamente relacionado con la imagen o con lo que estás diciendo. ¿Me explico? Porque si date un gusto sin disgusto, te hace relacionar más bien con como un corte en el cerebro, como que, pero cuando yo era pequeña decía que mucho se ríe se cuesta con el trasero caliente, ¿no? Entonces, eso nos relaciona a esa parte, ¿me explico? En cambio, yo tengo un gusto sin preocupación, entonces puedes dejar punto suspensivo y abajo poner una super torta y decir un pastel, un bolo, no sé cómo le dicen, que diga 100% libre de gluten, 100% libre de azúcar o sin lactosa. Entonces ya la gente va a asociarlo Perdón, al gusto sin preocupación porque no va a producir la alergia o no le va a engordar. David. sí, justamente quería, mi comentario al respecto es que me gusta el eslogan, o sea, es bastante pegajoso. Sin embargo, como decía Janet, la única recomendación sería que evitemos, y esto es una recomendación para todos, evitemos utilizar palabras negativas en nuestros eslogan o en nuestras tarjetas de presentación, porque es parte del activador de venta. Ajá. Y se queda en nuestra psiquis, ¿ok? Entonces, ¿no hay dudas hasta Pero aquí? no todo negocio puede plantearse o mantenerse de esa manera como un eslogan. Porque el que tiene, por ejemplo, de la hermana, perfecto, dice, date un gusto, ¿no es cierto? Bueno, en fin, muchos de los eslogans de lo que pueden vender. Yo en mi caso, yo no puedo poner un eslogan, ¿sí? Yo tengo, como les digo, mío ya no es un centro de belleza, mío es ahorita un centro estético, es un centro cosmético, ya está lejos de lo que es porque es un centro médico, ya no puedo tenerle de donde yo he mantenido con mi esposa durante muchos años un centro de belleza, ¿sí? Un gabinete de belleza y lo que sea. Lo mío es un centro médico, prácticamente un centro cosmético, y yo no puedo ponerle un eslogan ahí, ¿sí? El Entonces es eslogan, muy diferente. El mío, por ejemplo, se llama Georgius, ¿sí? Center Spa Maccabi. Entonces es muy diferente, está relacionado en cuestión de lo que es mi centro, pero no puedo mandar un eslogan. es que el eslogan es opcional, hermano, ¿ok? Lo que sí, por ejemplo, vamos a hablar así rápidamente para poder aclarar esta duda. El eslogan, en el caso de la hermana, es importante porque ella va al diario, ¿ok? Y ella va a un público o un segmento que necesita identificarse, ¿ok? En su caso, es un centro médico. En el caso de la hermana, tiene como opción una página web, como puede no tenerla, porque no es necesaria. Es decir, ella vende más el person to person, ¿ok? Pedidos, que sí puede tener un Instagram, o debe tener un Instagram, un Facebook. ¿Qué no le sirve a la hermana? Un LinkedIn, un Twitter. ¿Por qué? Porque el segmento o el público específico que va a la hermana Sorania no usa LinkedIn, sí usa LinkedIn, pero no es donde va a buscar un producto que de repente sea para un cumpleaños. Lo buscamos a través de Facebook, ¿ok? Cuando hablamos del eslogan de ella, está bonito. ¿Por qué? Porque ella transmite una emoción que es para un momento específico, ¿ok? En el caso del hermano Alfredo, usted sí necesita una página web donde usted pueda crear un catálogo virtual. ¿Por qué? Porque es un producto que normalmente la gente lo busca de una manera específica.
puntual. Debe dedicarse a un mercado o a un segmento que de repente Instagram sí lo puede tener como opción, pero no es su prioridad, como es el caso también de nosotros. David. Sí, quiero también hacer una recomendación al respecto. Eh, bueno, es bastante delicado el tema médico, ¿no? Ujú. Los negocios, porque al final de cuentas, aunque brindemos un servicio de salud, sigue siendo un negocio porque alguien nos está pagando y nosotros necesitamos de alguna manera conseguir clientes. Y de hecho tenemos clientes y tenemos que llegar a más clientes, porque por más que querramos es como lo que veníamos diciendo al principio, a veces nos queremos hacer cosas porque queremos ayudar a la gente y a nosotros, a Experting, como grupo, nos gusta mucho ayudar a la gente, pero no tenemos que olvidar lo más importante y lo más básico que tenemos que comer. Entonces, a partir de allí ya tenemos que enfocarnos en el negocio. Hoy en día, como todo se ha modernizado, la mayoría, el 99% de los centros médicos, hospitalarios, etcétera, se manejan con una frase que motiva a la gente a llegar. Puede Ujú. llamarse eslogan o simplemente puede ser frase gancho o el lema. No eslogan como tipo comercial, pero el lema de la empresa. Y ese lema de la empresa transmite la misión de la empresa por lo general. En otras ocasiones la visión. Entonces, ¿cuál es la misión de la mayoría de las empresas o de todas las empresas de salud o de los negocios de salud? Es transmitir bienestar, transmitir felicidad, transmitir que la persona se va a sentir mejor. Entonces, por lo general, yo ahorita acabo de investigar algunos. Por ejemplo, vive sano, sé feliz, o el camino a tu bienestar, o tu salud, nuestra motivación. Entonces, cosas así pueden ser el lema del negocio, que lo utilicemos en las campañas publicitarias y que hagan a la persona sentirse eh, segura de asistir a ese centro médico. Así es. ¿Sí está claro hasta aquí? Mil, mil gracias, sí, claro, muchas gracias. Listo, hermanos. Hermano, nos estamos pasando un poquito de la hora. No sé si quieren terminar el día de hoy o terminamos mañana, porque tenemos que avanzar. Los escucho. Yo preferiría ir por partes porque en una hora es como demasiada información para un solo cerebro. Entonces, déjenmelo por partes. Ya, que yo por el chat. Mañana seguimos. Listo, hermanos. O sea, siempre les pregunto a ustedes porque, como les digo, en este momento, ustedes son nuestros clientes, ¿ok? Nuestros clientes y quienes básicamente nos motivan a seguir, ¿ok? Entonces, teníamos que empezar con propuesta, con la parte financiera, que justamente viene el flujo de ingresos. Es importante y como les decía desde el principio y les digo siempre, la parte medular de un proyecto y de un plan de empresa es esta. Cuando dominemos el Canvas, ¿ok? Y está muy simplificado para cuando nosotros empezamos, manejamos cualquier cosa. ¿Por qué? Porque vamos a saber, cuando veamos a alguien, este es mi público objetivo y nos va a crear y nos va a ayudar en la parte de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque nos va a crear resiliencia, nos va a crear resistencia, nos va a crear fortaleza, ¿ok? Nos va a decir, cuando alguien nos diga, está muy caro, tú dices, es que tú no eres mi cliente. No se lo va a decir en la cara, ¿no? Por si acaso. Le va a decir va a decirse en su mente, el problema no soy yo, el problema es él, que él no está dentro de mi segmento. El problema no es mi producto, no es mi servicio. Es que él no está dentro del grupo de personas a las cuales yo tengo que prestarle un servicio. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos va a ayudar tanto en la parte emocional como en la parte racional. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho, que es la parte que estamos trabajando el día de hoy, es lo que estamos trabajando la emoción. Y el hemisferio izquierdo, que es el que se encarga la lógica, es el que empezaremos a estudiar el día de mañana. ¿Ya? No sé si hay alguna duda hasta acá. Todo claro, hermanita, para mí. Listo. Hermanos, todo claro, por favor, somos 21 Hermana, personas. ya, perdón. Yo de nuevo, hermana Janet Marcela. Solo algo rapidito, concreto con respecto a mí, que yo le decía que yo me pongo lo que es la reparación de ropa, ¿verdad? Que yo empiezo aquí con mi sector, porque yo no puedo abarcar, por ejemplo, a todo Cuenca. No es lógico, creo yo. Pero, por ejemplo, si mi negocio crece de aquí a un año,
Yo lo que sí puedo hacer para expandirme es ir poniendo en otros sectores, ¿verdad? Esos son los canales de distribución. Así es, hermana. Lo lógico, o sea, es que usted puede crecer tanto como quiera. ¿Por qué? Porque la ropa no es perecedera. Imagínese que usted tenga una boda mañana y usted tenga las mejores redes sociales, tenga el mejor catálogo virtual del mundo, ¿ok? Y aparte de eso, yo leo las referencias. Ojo, que esto es muy importante, las referencias. Entonces, cuando nos dan referencias negativas, no las podemos tomar al negativo. Tenemos que tomarlas desde el lado lógico, más que desde el lado emocional. O sea, tenemos que poner a funcionar el lado izquierdo del cerebro y decir, él me está dando un consejo, ¿ok? Que no lo hace de la forma correcta, que lo hace de forma grosera, es lo que él tiene en su corazón, es lo que él nos va a emitir, ¿ok? Entonces, Ujú. supongamos que tiene la mejor red social o tiene los mejores catálogos y las mejores formas de comunicar su producto o su servicio, ¿ok? Y yo tengo una emergencia que me caso en 2 días y tengo que arreglar el vestido porque justo siempre pasa que uno se engorda o se adelgaza para eventos específicos, ¿ok? ¿A quién cree usted que yo contrataría? ¿Al que tengo al lado o al que está al otro lado de la ciudad pero tengo calidad? Al que tiene calidad. Y ahí es donde debemos enfocarnos. ¿Sí me explico? Entonces, enfocarnos primero, Mm, empezar pequeño, pensar en grande. ¿Cómo podemos aplicar esto acá? En que sí, tengo que arreglar primero los que están más cerca de mí, a los que están en mi entorno, ¿verdad? Pero hacerlo pensando que yo en mis redes sociales voy a conseguir el, el mensaje que quiero transmitir, el antes, el después, el comentario, la satisfacción del cliente, ¿ok? Entonces, esto me va a dar a mí la fuerza y el auge para que cuando alguien lo vea al otro lado de la ciudad, se emocione. ay, ya. Bueno, sabe que sí me pasó algo así el otro día, que fue una emergencia para una señora que vino, no sé de dónde, un sábado en la noche en taxi, que necesitaba de urgencia un arreglo. Y sí le ayudé, que yo no me demoré ni 20 minutos y me pagó bien también. Exacto, hermana, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí está el punto. Debemos empezar con lo que tenemos y donde estamos, pero siempre con una visión totalmente amplia a dónde queremos llegar, ¿ok? Y que cada acción y que cada paso que demos nos dirija hacia ese lugar. No sé si está claro Ay, hasta aquí, hermana Marcela, si le declaré la duda, o si alguien más tiene una duda sí. hasta ahora, porque mañana acá pasamos al flujo de ingresos y al lado izquierdo. Sin pena, hermanitos, por favor. Para mí todo perfecto, hermana Janetcita. Muchas Listo. Bueno, hermanos, Estado lamento si... excelente esta noche, hay muchos aciertos en todas las cosas que dicen ustedes y nos ayudan muchísimo. Gentil de parte de ustedes. Muchas gracias, hermano Alfredo, me gusta mucho su comentario. Muchísimas gracias, hermano Guido. Estamos para servirles justamente lo que les digo, o sea, lo que hacemos aquí lo hacemos con todo el amor y la voluntad del mundo porque queremos verlos crecer. Hermano, lamento quitarles un poquito más de tiempo. Estoy leyendo los mensajes, gracias, Xiaomi. Eh, Me gustaría que alguien nos ayude también con la oración final y el día de mañana por el mismo canal, a la misma hora, a las 8 de la noche.